Entrevista CDNN 23 con Plinio Suárez García. CDNN 23. Transmitiendo desde sus estudios centrales en Managua. Estás viendo CDNN 23 con programación informativa. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño, cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo. Cambia el nido el pajarillo. Cambia el sentir un amante. Cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Todo cambia, cambia el sol en su carrera cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera, cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño, pero no cambia mi amor, por muy lejos que se encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente, y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta mi Nicaragua. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Hola amigos televidentes, estamos de nuevo en su programa de entrevistas desde el canal 23, el canal de noticias de Nicaragua. Nos retransmite IBW y Claro TV en canal 99 y nuestra repetidora canal 33 para el norte del país. También nos pueden sintonizar a través del internet en cdnn23.com y en cdnnradio.com para los que nos ven y nos escuchan a través de la cibernética. Estamos en vivo y directo desde nuestros estudios centrales en la colonia Centroamérica, en Managua, Nicaragua. Agradecemos a los que están viendo esta transmisión a través de Ticavisión, allá en la República de Costa Rica, que están Pura Vida Nica, en sintonía de este programa y del canal de noticias de Nicaragua. Saludos a los coterráneos paisanos que están Pura Vida Nica en Costa Rica. Me acompañan aquí en estudio nuestros buenos amigos del Círculo Literario del Adulto Mayor, don Guillermo Mejía Baltodano, su presidente coordinador, y esta vez está con nosotros el destacado historiador Roger Norori Gutiérrez. Gracias, don Roger, y a usted, don Guillermo, de traernos a esta perla de la historia. Cómo no, Plinio, gracias una vez más pues aquí en este programa de los miércoles con el Círculo Literario del Adulto Mayor. Venimos de una actividad fuerte la semana pasada, donde estuvimos en el Festival Internacional de Poesía de Granada, pero también sirviendo recibimos a los hermanos del taller de poesías Plumas Plateadas del Salvador. Tuvimos actividades también en el Centro Cultural Nicaragüense Norteamericano con unos poetas de Estados Unidos,
Y sigue la actividad del clan este mes de marzo. Vamos a estar muy activos también con la presentación del libro de don Reinaldo Treminio Chavarría. Vamos a hacer un recital dedicado a la mujer el 9 de marzo. Y el 16 de marzo va a estar con nosotros el doctor Jesús Miguel Chuno Blandón. Y me acaban de avisar ahorita que ya estamos invitados por la alcaldesa de la ciudad de Ciudad Darío, porque vamos a tener un encuentro con ellos a finales del mes de marzo. Así que el clan está en constante actividad. Por eso hoy hemos querido traer también a nuestro querido amigo, el profesor Roger Norori, que además él fue el revisor del libro San Antonio, del barrio que yo conocí, que escribí. No lo había querido decir porque algún bárbaro hermano suyo dice, no, si se lo hizo, dice don Roger, dice, no, él lo escribió. Se lo corrigió, Roberto, no estés de bárbaro, ¿viste? Diciendo, yo, Plinio. Gracias, don Roger, por estar aquí con nosotros. Con gusto, Plinio, con gusto. Es un placer en realidad estar aquí con vos, con Guillermo y con el auditorio del canal. Ahora, Managua, muerte y renacer de la capital, solo recuerdo aquel famoso poema que lo sonaron y lo sonaron y lo sonaron tras el terremoto, pero sí. Rafael Gutiérrez, Requiem a una ciudad muerta. Así es, sí, precisamente. Bueno, el poema nace precisamente de un sentimiento ya, si se puede decir, prácticamente derrotado en ese momento, ¿ya? Se cree que Managua está perdida, en todo caso, ¿no? Pero yo decía en algún momento de que se ha escrito mucho acerca de la Managua vieja, de la Managua antes del terremoto, y que era bueno ya ir elaborando una historia de una Managua, de la Managua más reciente, la que resultó precisamente posterior al terremoto. Y lo que encontramos en las fuentes, pues precisamente es eso, ¿no? Un renacer que en algunos momentos es lento, en algunos momentos tiene sus tropiezos, pero que llegó a ser, ¿verdad?, lo que está haciendo ahora precisamente Managua, ¿no? Una ciudad diferente prácticamente. Ahora, este libro dice que es con el patrocinio de la Dirección de Patrimonio Histórico de la capital, sí, ¿no? Yo siempre le digo a Clemente Guido cuando aparecen estas cosas, ¿por qué no hiciste más libros? Le digo yo, pero bueno, él tiene sus explicaciones técnicas, dice, tenemos que darle oportunidad a todo. Pero, ¿es el primer libro que hace Roger Norori? No, referente al tema de Managua, no. El primero se llama Managua, los dilemas de la capital, que inicia con la declaración de Managua como ciudad y luego como capital, ¿no? Residencia de los poderes, el punto central, neurálgico del país, en medio de un ambiente todavía contradictorio por los localismos geográficos de León y Granada y todo eso, y que Managua no tiene prácticamente aptitudes urbanísticas para hacer residencia de los poderes. Lo único que destacan son edificios como las iglesias nada más, y lo que se llamó hasta cierto momento la Casa de Alto, que es ahora el Palacio Nacional, era lo único que tenía. El Palacio Nacional era la Casa de Alto, así se llamaba. Así era, sí. Ahora, pero sí teníamos un ayuntamiento. No. Un Palacio de Ayuntamiento. No, eso fue posterior. El Palacio de Ayuntamiento, que se cayó con el terremoto de 1972, fue construido en 1929. Porque en la década del 20, Managua tuvo un proceso constructivo muy acelerado, ¿no? En 1913 había sido declarada capital eclesiástica. Le quitaron a León esa virtud, ¿verdad? Y entonces empieza a ser Managua ya como capital de los poderes civiles, pero también como residencia de la iglesia. O sea, en el momento en que pasa a ser capital de la República, pasa a ser el arzobispado, diríamos, de Nicaragua. No coincide. No coincide, ¿no? Porque lo que pasa es que una ley o una regla colonial que trajeron los españoles establecía que para que se fundara un pueblo, para que tuviera validez y reconocimiento jurídico un pueblo, debía construir su iglesia. La construcción de la iglesia significaba que tenía concurrencia de sus parroquianos,
que tenía poder tributario suficiente para mantener su propia iglesia, ¿lo ve? Y que por tanto también sería residencia de un santo patrón. Eso estaba dentro de las leyes coloniales, ¿no? Esos 3 elementos tenían que ser válidos para que sea reconocido como un pueblo. Iglesia. Iglesia. Santo patrono. Santo patrón y caudal tributario suficiente. Ok, que Managua, fuera autosostenible. Sí, Managua llama la atención por esa razón, porque Managua, desde el siglo XVII, no está solamente la parroquia, sino que hay 3 iglesias, 3 parcialidades indígenas más que tienen su propia iglesia. Okay. Lo que quiere decir que además de la parroquia había 3 iglesias más. Y lo que quiere decir además de eso es que cada parcialidad tenía la suficiente población para funcionar como elementos tributarios y mantener una posible reconstrucción de la iglesia, mantener al sacerdote y todo eso, ¿no? Y atenderse espiritualmente, pues. O sea, por acotación, ¿cuáles eran las 3 iglesias que había? Estaba Candelaria, San Antonio, donde la parroquia. Bárbaro nació y fue monaguillo y se robaba la limosna, pero bueno. Por ahí mismo, ¿no? Y ¿cómo se llamaba? San Sebastián. Sí, San Sebastián. Sí. Okay. Llama la atención eso, porque siendo que esas parcialidades tenían su propia iglesia, podían reclamar su propia independencia. Ahora, la mayoría, por lo menos San Antonio, viendo hacia el lago. Sí. San Sebastián también veía hacia el lago, si no me equivoco. ¿Candelaria veía hacia el lago? No. No. No, estaba a la orilla del lago, pero no veía, veía hacia su población. Hacia oriente siempre. Hacia occidente, perdón. Hacia occidente. Siempre hacia occidente. Como está en este momento la catedral de Ruida de Managua, pues la catedral histórica. Mismo. Pero ya la catedral nueva ya no está bajo esa. Ya no. Si nosotros revisamos la mayor parte, se puede decir el 95% de las iglesias ahora mismo, sobre todo las más viejas, están con su portada hacia occidente, que es parte de la regla colonial que se seguía para la construcción. ¿Ya? Entonces todas están así. Vamos a hacer una pausa comercial y cuando regresemos seguimos hablando de esto porque quisiera tener en la mano ese libro. Regáleme el hombre después de los mensajes comerciales. Ya me lo cacho, como dicen. Vamos a los mensajes y regresamos aquí a conversar sobre este libro, aquí con nuestro distinguido historiador Roger Nolori Gutiérrez, aquí en este espacio del Círculo Literario del Adulto Mayor. Adelante con los mensajes. Más años, más beneficios. Ahora con Movistar mantener tu número te conviene. Entre más años cumplas con nosotros, más mega o saldo te regalamos. Envía promo al 8000, elegí tu regalo y empezá a disfrutarlo. Movistar, elegí todo. Porque sabemos que hay cosas que anhelas, para las que se necesita mucho esfuerzo. Por eso, te brindamos una solución para alcanzar tus metas. Con el plan Ahorro Programado La FICE, ahorra sin preocupaciones, de manera automática. Define el plazo, el monto. Logra tus metas. Plan Ahorro Programado La FICE. Tenemos un mensaje de Disnorte Disur para su seguridad. Manipular las redes eléctricas de manera indebida implica serios riesgos para su vida y sus bienes. Para evitarlos, le recomiendo no podar árboles en proximidad de las líneas eléctricas. Disnorte Disur no construye líneas de energía sobre viviendas. Por lo tanto, no construya su vivienda o negocio bajo las líneas eléctricas. Es un riesgo permanente. Si estás trabajando sobre techos, identifique las líneas eléctricas próximas y evítalas. Si encuentras una situación de peligro, reportala a las líneas de emergencia 125 o 135. Disnorte Disur está a tu servicio. Energía segura, salva vidas. Un mensaje de Disnorte Disur. Avanzamos con energía. Informado, enviando noticias al 2300 y recibe directamente en tu celular todo el acontecer nacional e internacional. Noticias al 2300. Costo por mensaje $0.17 dólar.
Transmitiendo desde sus estudios centrales en Managua. Estás viendo CDNN 23 con programación informativa. Continuamente su programa de entrevistas, conversando aquí con los amigos del Círculo Literario del Adulto Mayor, don Guillermo Mejía Baltoano, su presidente coordinador, y nos acompaña el día de hoy pues, para esta presentación del libro Managua, Muerte y Renacer de la Capital, ¿verdad?, que ha escrito don Roger Norori Gutiérrez y que lo tienen aquí en pantalla. Fue el libro auspiciado, diríamos así, por la Alcaldía de Managua, por la Dirección de Patrimonio Histórico de la capital. Le decía, hablando un poco de las iglesias y cómo poniéndonos en valor y contexto. Este libro aquí, usted se enfoca así del 72 al 79. Del 72 al, es al 90, 1990. ¿Al 90? Sí, al 1990. Ajá. Porque lo decía, pues, que era necesario ya ir construyendo esta historia más reciente, ¿no? ¿Qué es lo que resultó del terremoto, por ejemplo? Y llama la curiosidad una cuestión ahí, que en medio de todo el apresuramiento de toda la población por recuperarse del trauma social que implicó el terremoto, en medio del apresuramiento de Somoza por querer aprovechar la oportunidad para algunas cuestiones, ¿no? En medio de todo eso, y en medio de la campaña por la reconstrucción de la ciudad, que desde el ambiente oficial no llegó nunca, ¿no? Quienes empezaron a reconstruir la ciudad fueron agentes económicos menores, prácticamente, ¿no? Es decir, el pequeño propietario, el de un almacén, el que vendía comida, el sastre. Pese a eso, una orden del Distrito Nacional, creo que dijo que no se podría reconstruir en tales calles y en tales avenidas de la capital. Hubo sí, a través del Distrito Nacional, pero que era, en aquel momento, el Distrito Nacional en todo caso estaba bajo la jurisdicción de lo que se llama el Comité de Emergencia de Reconstrucción Nacional, cuyo presidente es precisamente Anastasio Somoza de Baile. Pues. Okay. Él dice no se puede construir aquí, pero pese a eso, alguna gente comienza a reconstruir las áreas fuera de Managua, porque Somoza estableció un cerco sobre la parte derruida. Me acuerdo que hasta alambrado puso, ¿no? Sí. Fue alambrado, comenzaron aquella operación demolición. Es de la alambrada que habla precisamente Carlos Mejía Godoy. Sí, Carlos Mejía Godoy, pero también, ¿cómo se llama? El poema, el Requiem. El Requiem, también habla un poco por Rafael Gutiérrez, correcto. De esa alambrada que se encerró, ¿verdad?, para que asegurarse Somoza de que nadie empezara a hacer alguna acción ahí. Por eso es que la reconstrucción inicia en Managua fuera de esa área, ¿no?, hacia la periferia. Y la periferia prácticamente, que era el bypass, que estaba recién terminado de construirse, ¿no? Todo ese que viene, la pista que viene desde el 7 Sur hasta... La Juan Pablo II, que desde el 7 Sur hasta los semáforos de los plásticos Roelo, para otra identificación para los jóvenes de ahora, cerca del Nuevo Diario, Impasa, que de Carlos Rivera, que antes era Compasa. Todo eso estaba recién construido. Se suponía que ahí sería la periferia, ¿verdad?, para evitar el tráfico congestionado en la ciudad y todo eso, y que los vehículos que venían de la frontera pasaran por ahí. Pues. Pero el terremoto dictó otra cuestión y todo el mundo se fue a construir ahí. Se terminó de poblar, por ejemplo, San Judas, Altagracia, Los Chic, el reparto Chic, ¿verdad? Se estableció más allá el proyecto de las Américas, un proyecto de construcción que se hizo de manera muy acelerada, por cierto, ¿no?, ¿verdad?, porque fueron 3 o 4 meses prácticamente, sí, ¿no? La unidad de propósito de las Américas 1, 2 y 3. Sí, esa. Y el sector de las brisas y Lindavista también, que quedó ahí. Claro, eso ya eran proyectos privados. Pero eran proyectos privados. Los proyectos estatales eran las Américas 1, 2 y 3, que ahora es Vía Venezuela, Vía Libertad, y no me acuerdo cómo se llama la que está al fondo de la América 1, de las Mercedes hacia el lado. Por las Mercedes, sí, por el aeropuerto, sí. Entonces, esos fueron proyectos, digamos, financiados por un préstamo del BID, prácticamente, ¿no? Eso lo facilitó el BID. Pero por parte de la gestión oficial se quedó en planes, ¿no?, de presentar maquetas de la futura Managua,
con aquel arquitecto Iván Osorio Iván Peters, que nunca se vieron, Peters, nunca se vieron por que ningún hizo lado. el ¿no? plan maestro de urbanismo, Así. medidas mediante las cuales la gente que quería construir tenía que apegarse a esos planes de urbanismo. Sí. Ahora, la otra cuestión que llama la atención ahí son dos cosas. Uno es cómo va increciendo la actividad política, ¿verdad? Yo toco ahí el tema de la coordinación entre Managua y el campo, ¿verdad? Managua era, en aquel momento, prácticamente padecía lo que se llama un fenómeno monocéntrico. Se concentran prácticamente el 100% de las funciones político-administrativas en Managua. Entonces, por eso es que un titular periodístico de aquella época decía Managua decapitada, Nicaragua decapitada, porque se paralizó Managua, se paralizó el país prácticamente. Entonces había que echar a andar a Managua lo más rápido posible para que el país también tomara su propio vuelo, ¿no? Y la actividad política sí va ir creciendo, ¿verdad? Es donde más se ve esa vinculación campo-ciudad. Como comento yo, la primera asomo de esa vinculación son las casas de seguridad que establece el movimiento guerrillero en Managua y todo eso, pero que van a ir gestando ya alguna actividad, como la toma de la casa de Chema Castillo y luego todo el periodo preinsurreccional que hay, ¿no? Que no se ve tanto en Managua, pero solo se ve en esos dos temas, ¿no? La toma del palacio y la toma de la casa de Chema Castillo, nada más. Además de algunas escaramuzas, ¿no? Con algunas escuadras guerrilleras que fueron sorprendidas en Managua únicamente, ¿no? Pero se ve un poco eso, ¿no? ¿Verdad? Y lo importante ahí mostrar es que Managua sería, ya se veía desde ese momento que Managua sería el punto culminante de todo ese proceso insurreccional que se fue madurando, ¿no? Entonces, aquella vieja discusión de las tendencias del frente acerca de que por dónde vamos, qué hacemos y todo eso, pues no venía al caso tal, pero en aquel momento no estaban para, digamos, enfocarse en aquello, ¿no? Pero finalmente debía terminar Managua, era el centro político-militar de la dictadura prácticamente, ¿no? Y había que tomárselo de alguna manera, en algún momento. Claro, También. eso dice porque no había posiciones que defender desde el punto de vista de la arquitectura de la ciudad. Todo estaba derrumbado, todo estaba... Entonces lo que se tenía que hacer era hacia la periferia, hacia los barrios orientales casualmente, sí. Y algunos de los occidentales, y hacer una por eso es que se le llamó guerrilla urbana realmente, así es, sí, porque no, pues no es concentrado en una guerra de posiciones alrededor de una capital propiamente dicho. Esto lo aborda en el libro, aborda las condiciones políticas que se dan para la caída de la dictadura de Somoza. Así es, sí, hay que tomarlo en cuenta. Y la otra cuestión es la modalidad que adquirió la reconstrucción en Managua. Ya no por esos pequeños agentes que se pasaron a la periferia, es decir, hubo casas de habitación que se transformaron, por ejemplo, en estudios de televisión, en estudios de radio, en consultorio para el abogado, edificaciones domésticas que no están, digamos, aptas para ser otra cosa más que habitación, pues, ¿no? Pero ahí se montaron radios, se montaron comercios, se montaron consultorios de doctores, todo eso, ¿no? ¿Verdad? Entonces, venía a ser como tal vez una aberración, si se quiere, ¿no? Pero la necesidad estaba llevando a eso, ¿no? Y la otra cuestión es la modalidad que adquiere, porque al no haber un centro urbano en Managua, porque la plaza principal no existe, ha quedado desactivada, ¿verdad? Solo está el Palacio Nacional prácticamente ahí, ¿no? Y la catedral ha sido desactivada en todo caso, ¿no? Entonces, la modalidad que se empieza a utilizar es el de las ciudadelas, es decir, centros comerciales que se ubican en lugares distintos de Managua para ofrecer alguna función de aprovisionamiento de bienes y servicios. El más importante fue el caso del Centro Comercial Managua hoy, sí. ¿Verdad? Que antes era el Parque de Feria Espicas. El Parque de Ferias precisamente se transformó en centro comercial. Así es, y aquí lo teníamos en la Centroamérica, que estábamos a 6 kilómetros de Managua. Así es. Sí. Era como decir lejos. Así es. Salir de Managua. Salir de Managua y esperar las 3 horas de los buses. Y aquí era venir hasta la Centroamérica, a las ferias Espicas, ahí en el centro comercial. Todavía me acuerdo que creo que era un Toyota
tiara, si no me equivoco, que le amarraban una faja al timón, ¿verdad? Y el carro comenzaba y lo dejaban dando vueltas solo, ¿se acuerdan? Sí, sí. Y entonces, eran las novedades de la época, ¿verdad? Y en una ocasión presentaron 1 millón de córdobas en una vitrina de vidrio. Yo lo recuerdo. Sí, ¿verdad, sí, profesor? sí. Todavía hoy presentar 100.000 córdobas para algunos ciudadanos, verlos y comiencen a tocarlos y saborearlos, y en ese momento fueron 1 millón de córdobas, que era el equivalente, estábamos al 3x1 o 7x1. Al 7x1. 7x1 y la relación de precios y salarios era más corta. Sí, había mayor poder adquisitivo. Claro. Profesor Norori, ¿qué piensas de la historia y de la recolecta, diríamos, de la historia? Lo digo a partir, un día de estos estaba hablando con Carlos Navarro. Sí. Y me dio un tips que ya se me quedó como dicen pegado. Es cómo volvemos, y particularmente los que son historiadores o los comunicadores que de pronto dan premisas de lo que después va a ser la historia. Y cuando leo aquí un montón de referencias que usted hace como fuente, ¿verdad? Que pone las gacetas, pone los diarios, ¿verdad? Dice uno, están tan apegadas a la realidad estas crónicas que hicieron en esa ocasión y que usted las tiene como parte de su, claro que sí. de su estudio histórico, diría. Precisamente, si están ahí es porque, al menos yo, a mí me gusta, al hacer la historia, cerciorarme de la validez de la fuente. Para mí es importante, ¿verdad? Y claro, ahora mismo nosotros hemos aprendido a dudar hasta del documento oficial, si se quiere, ¿no? Claro. ¿Verdad? Pero por eso mismo la validez de cerciorarse de lo que dice la fuente, contrastándola con alguna otra, ¿no? Ya le da alguna validez, pues, por eso están ahí, ¿no? Pero sobre todo me interesa también, ahora que llamaste la atención a la fuente, Plinio, es que cuando yo me planteé la idea de empezar a escribir la historia de Managua, yo dije, yo no quiero escribir testimonios personales, porque yo podría escribir testimonio personal, yo soy de Managua, he vivido el 99.9% de mi vida en Managua. Vivió en Camp Bruce, entonces Campo Bruce, como Campo dice, Bruce. ¿verdad? Entonces pues, tenía toda la fuente primaria de información. Así es, ¿no? Y entonces, no, pero también yo conocí Managua, yo anduve por Managua, se puede decir, pequeño, ¿verdad? En diferentes faenas, como estudio o trabajo, ¿verdad? Y yo la conocí, pues, entonces yo podría escribir un testimonio de cómo vi yo Managua, ¿no? De alguna manera, en la conclusión del primer libro, Los dilemas de la capital, hago un poco eso de testimonio, ¿no? De lo que yo vi de Managua, ¿no? Pero el testimonio a mí no me satisface mucho, ¿verdad? Es válido, por eso a mí me encanta el libro de Guillermo, sobre San Antonio. Testimonio, lo que él vio, lo que él vivió, lo que él conoció, ahí está, ¿no? ¿Verdad? A mí me interesa también, sí, qué es lo que se ve en los documentos. Porque lo que se ve en los documentos, tanto oficiales como periódicos, como bibliografía, no solamente es lo que se vivió, sino también lo que fue siendo en su evolución histórica ese fenómeno, ¿no? Y es, si se quiere, más confiable en todo caso, ¿no? Esa interpretación que se hace. Es interesante poder conocer, pues, que hay libros que están estudiando la Managua, que están recolectando mucha información sobre Managua. Cuando la alcaldía comenzó a hacer y a promover lo de los barrios, a mí me interesó mucho, porque dije yo, hombre, vamos a ir rescatando y juntando de barrio en barrio la información más confiable de la Managua de ahora, que los muchachos no la pudieron conocer. Y por eso aplaudo los esfuerzos de la alcaldía de Managua y del gobierno central en hacer hasta aquellas réplicas que hay sobre Managua, que ahora se extendieron a todos los templos, ¿verdad?, del país. Porque si perdemos la memoria histórica de lo arquitectónico, de las costumbres, de las creencias,
podemos fracasar como sociedad. Sí, hay que tener memoria, es importante la memoria histórica. Ahora, antes del programa hablaba con Guillermo precisamente acerca de algunos de esos retazos que se ven todavía de la Managua Vieja en algunos lugares. Se vuelven un poco irreconocibles, pues, pero ahí están, ¿verdad? Qué sé yo, recuperaron, le decía yo, una parte del altar mayor de la Iglesia del Redentor que se cayó totalmente. Ahora la tienen con aire acondicionado. Ahí está, ¿verdad? Para ir a las misas de algunos grupos religiosos. Estos corralitos eran balaustradas más que todo, ¿verdad? Exactamente, sí, de San Antonio. Que rodeaban algunas personas la recuperaron y las tienen. Y yo le decía que Hugo Palma en la Galería del Águila tiene ripios de estos corralitos de los altares de San Antonio, ¿no? Que se han conservado. Corralitos que usted se lanzaba porque había alcancías ahí cerca. Recuerdo que usábamos sotana, era complicado. Pero no me entonces esas cuestiones son importantes, Plinio. A mí me interesa, siempre lo digo y no me voy a cansar de decirlo, Plinio, porque yo me encontré una persona joven, tal vez de unos 20 y tantos años por ahí, y me dijo, hombre, agarren eso y le entierran ya de una vez, eso ya muerto, ¿para qué lo quieren? No. Pero el recuerdo no solamente es recuerdo, el recuerdo de lo que recrea Guillermo en su libro no es solamente recuerdo, no es algo que solo a él le pertenece, sino que es una memoria colectiva, que la comparte él con su generación, ¿verdad? Y qué cosa curiosa, ahora está también pasando de una generación a otra, porque ahora hay jóvenes que se están interesando, hombre, ¿cómo es esa Managua? Mis padres me contaron que era muy bonita, me decían, yo me he encontrado estudiantes que me platican así de esa manera en su reacción, pues podría haber sido muy bonita, por lo menos yo la vi en mi edad, a mí me atraía, a mí me hizo falta, ¿verdad? Yo de alguna manera, allá recién el terremoto, yo la lloré, ¿verdad? Es decir, hay un recuerdo muy vivido de lo que fue, pues, de lo que se vivió. Y esa es memoria colectiva que hay que retener de alguna manera. El profesor Norori se siente autóctono de Managua, padre y madre. Sí, no. Autóctono a partir de mi generación. De su generación. Sí. ¿Y papá y mamá cómo vinieron a parar a la Managua? Padre era de Niquinomo, llegó a Managua en la década del 40. Madre es de Chinandega, llegó también en esa misma década a vivir a Managua. Ok, o sea... Ya todos los hermanos de ese padre nacimos aquí, prácticamente. Entendido, don Roger. Algo más que quisiéramos agregar y agradecer, ya que me le robé el libro, que voy a pedirle que hasta me lo autografíe, ¿verdad? Como un gusto, Plinio. ¿Verdad? Algo más que quisiéramos conversar con don... Bueno, yo quisiera decir, Plinio, de que nosotros podemos tener... Managua acaba de cumplir 156 años de ser la capital, que podemos tener un ciclo de entrevistas con otras personas y con el profesor Norori para seguir hablando sobre Managua. Yo creo que es un tema, como lo acaba de recalcar el profesor, que debemos de transmitirlo a las generaciones que vienen siguiéndonos para que tengan esa memoria, que recreen más bien la memoria histórica de la generación de nosotros. Va a ser un compromiso también del clan retomar ahora conversábamos con don Roger y hablábamos de cuentos sobre Managua también, que podemos hacerlo a través de los escritos. Ahora, por lo menos el capítulo del clan de Managua, porque ahora como son internacionales, ¿verdad? Están en El Salvador, están en Granada, que se siente que es otro país cuando llega por allá, ¿verdad? La República Independiente de Walker, Granada, ¿verdad? Claro. Creo que es bueno sí recordar a esta ciudad que fue devastada, pero que aquí estamos. Sí. ¿Verdad, profesor? A pesar de las vicisitudes naturales, en primer lugar, y también las causadas por el género humano, aquí está Managua todavía. Ahora que tal vez tenemos tiempo, hubo un terremoto en Managua en 1785, que no está documentado. Hubo otro que afectó a León y Managua en 1885, que no está documentado. No nos hable de terremotos, por favor, que vamos a estar hablando de seguros el día de hoy. Papá está Romel Aragón y viene a hablar sobre los seguros de automóviles mejor, porque
Si hablamos de seguros de incendio con línea aliada, que es terremoto, como dicen ellos, los profesionales de seguro, vamos a estar recordando cuántas veces nos mueven sí, ¿verdad? El tapesco, ¿verdad? Y después... Son más caros los seguros. Son más caros los seguros. Sí. Gracias nuevamente, profesor Norori. Gracias, Guillermo, de estar aquí con nosotros. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos, efectivamente, estaremos hablando con un agente profesional de seguro. Estará Romel Aragón. Los reclamos de seguros de automóvil. Todavía hoy estaba discutiendo con alguien que le volvieron a carretear, es que el seguro full cover, no existe un seguro full cover, ¿verdad? En seguro de automóvil, ni que pague 3 veces, el mismo seguro le cubre todos los daños que puedan causar, es un porcentaje y los daños propios, como dicen ellos en el lenguaje técnico de seguro. Vamos a los mensajes y regresamos con Romel Aragón.